El Instituto Interamericano de Capacitación y Desarrollo, INTERCADE, les da la bienvenida a este curso internacional especializado en minería, modalidad virtual. La conferencia estará a cargo del consultor INTERCADE, especialista en el tema con experiencia en el campo minero. Los archivos adjuntos, anexos, preguntas y respuestas serán expuestos a través de nuestra aula virtual. Las consultas y soporte las podrá hacer a través del email tutorweb@intercade.org. Damos paso así al consultor INTERCADE para el desarrollo de esta conferencia virtual. Hola, ahora vamos a comenzar con el módulo C de este curso que corresponde a métodos geoquímicos de exploración minera. Entonces, en este módulo vamos a revisar los conceptos más importantes relativos a los métodos donde las técnicas analíticas de la geoquímica se preocupan específicamente de cómo identificar yacimientos minerales, digamos, o zonas anómalas de contenidos de ciertos elementos químicos que permitirían llevar a encontrar depósitos minerales. Entonces pasemos a ver brevemente el índice. Vamos a comenzar con lo que significa que es el análisis y la interpretación geoquímica. Vamos a ver un poco la clasificación geoquímica de Goldsmith, que dice relación un poco de cómo se encuentran los distintos elementos en la corteza, es lo que nos interesa. Vamos a ver la distribución después de los elementos en las rocas y los minerales, para ver la distribución normal, para ver cuándo podríamos, así poder identificar cuándo podríamos encontrar valores anómalos de concentración de ciertos elementos. Vamos a ver los conceptos más importantes que involucran la prospección geoquímica, luego los conceptos de dispersión primaria y secundaria que determinan dónde hay concentraciones anómalas de elementos, tanto en ambientes primarios o secundarios, que son los llamados ambientes geoquímicos. Vamos a ver también cómo ciertos elementos pueden ser trazadores de cuerpos mineralizados, de mineralizaciones, de zonas ricas en ciertos tipos de elementos. No necesariamente, si uno está buscando un yacimiento específico, necesita buscar ese elemento o ese metal o esa combinación de elementos, sino que puede ocupar otros que le sirven para trazar los límites, digamos, de las zonas anómalas. Vamos a ver un poco, revisar brevemente el concepto de la barrera geoquímica y cómo ella puede dar origen a distintos tipos de zonas anómalas y de mineralizaciones que pueden ser identificadas a través de la utilización de los métodos de la prospección geoquímica. Vamos a ver entonces qué es lo que significa también una anomalía y un contraste geoquímico, y por qué lo que buscamos principalmente son esas anomalías y esos contrastes para definir dónde hay zonas que podrían potencialmente tener un interés económico desde el punto de vista geológico. Y vamos a revisar algunas de las metodologías más importantes de exploración geoquímica, cómo se utilizan y cuáles son esencialmente los resultados que se pueden dar, y luego cómo estos resultados se pueden representar gráficamente de manera que nosotros podamos obtener un resumen de la información válido que podamos ver y analizar de manera confiable, y a partir de eso tomar decisiones para continuar o no explorando o prospeccionando, viendo un prospecto que pudiera parecer interesante. Luego de esta representación de los datos, nosotros interpretamos esto y vemos cómo se interpretan estos datos y se procesan para poder llegar, digamos, a definir ya zonas de bastante interés. Y finalmente revisaremos brevemente lo que corresponde a la bibliografía que puede ser útil para este curso, a este módulo específico de métodos de prospección geoquímica. Estos elementos de aula los vamos a complementar con ciertos ejercicios de taller en que lo que haremos principalmente es graficar cierto tipo de datos, clasificarlos geoestadísticamente para poder destacar zonas anómalas y a partir de eso tomar ciertas decisiones que nos permitan definir si estamos en prospectos económicamente interesantes o no. Van a ser ciertos
van a ser ejercicios sencillos, pero que son muy ilustrativos desde el punto de vista geológico, que muestran muy bien cómo la prospección geoquímica puede aportar a la identificación de blancos mineralizados o de potenciales zonas de interés económico. Comenzaremos entonces con lo que respecta al análisis e interpretación geoquímica de los datos. ¿Ya? Vamos a revisar un poco cuál es la significación de la geoquímica y cuál es la importancia que ésta tiene en la identificación de los distintos elementos en el sistema terrestre. Primero que nada, vamos a definir, de cierta manera, qué es lo que es la geoquímica, para que podamos tener una base de conceptos que luego podamos utilizar cuando vayamos a ya definir un poco cuáles son las diferentes metodologías que nos permiten identificar zonas anómalas, zonas de interés, los distintos tipos de blancos que se pueden buscar dentro de la exploración minera. La geoquímica es la especialidad de las ciencias naturales que, sobre la base de la geología y de la química, estudia la composición y dinámica de los elementos químicos en la Tierra, determinando así la abundancia absoluta y relativa, la distribución y migración de estos elementos en las diferentes partes que conforman la Tierra, es decir, la hidrósfera, la atmósfera, la biosfera y la geósfera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La química en general estudia procesos y reacciones que ocurren en materiales sintéticos o naturales en ciertas condiciones de presión y temperatura que son las condiciones de presión y temperatura atmosféricas, o para temperaturas más elevadas, pero en procesos más bien industriales o artificiales. La geoquímica estudia esta misma distribución de los elementos, de cómo ellos se interrelacionan, las reacciones que ocurren, la velocidad a la que ocurren estas reacciones, cómo estas se promueven, se catalizan o se inhiben, pero en los sistemas naturales, en sistemas en los que la acción del hombre no tiene una injerencia significativa. Esta definición también es un poco vaga, digamos, hay ya un traslape entre lo que sería un proceso completamente natural y un proceso más bien antropogénico, influido por la acción humana, pero en general la geoquímica va a estar ligada a procesos naturales sobre los cuales no hay control antropogénico humano. Entonces, no nos interesa solamente cuál es la composición de los materiales, sino también cómo se distribuyen los elementos de un material a otro, de una capa a otra, cómo están presentes en la hidrósfera, es decir, en las aguas, cómo están presentes en la atmósfera, cómo están presentes dentro de los seres vivos, y cómo estos interactúan entre la atmósfera, la hidrósfera y la biosfera, y lo más importante, cómo están presentes los elementos dentro de la geósfera y sus diferentes capas, que las más importantes son la corteza, el manto y el núcleo de la Tierra. Y otra cosa que es muy importante para la geoquímica es de qué manera estos elementos pueden migrar de una parte a otra de la Tierra. Cuáles son los procesos que conllevan estas migraciones, cuáles son los cambios, cuáles son las implicancias que tienen estas migraciones, por qué se producen, cómo se han producido en el pasado y cómo podrían producirse en el futuro. Sobre todo, cómo se pueden haber producido en el pasado es interesante para la geología económica, para la prospección, la exploración de yacimientos, porque si uno puede modelar la manera en cómo los elementos se distribuyen, podría eventualmente definir cómo los elementos se concentran. Y si quiere buscar un elemento, un metal o un no metal que tenga un valor económico definido, podría encontrar los lugares donde estos se concentran si logra definir cuáles son los procesos que llevan a tal concentración. Por eso es que la geoquímica es una herramienta fundamental a la hora de buscar y de evaluar distintos aspectos de yacimientos económicos, de yacimientos minerales económicos. Entonces lo que vemos acá en los dibujos es esta tabla, la tabla periódica de los elementos que nos indica según su estructura cómo ellos se clasifican, y esta tabla periódica la queremos llevar a la Tierra y ver cómo ellos se distribuyen en la Tierra, porque estas distribuciones de los metales alcalinos, los alcalinoterros, los elementos de transición, atmósferos, los gases nobles, tienen un correlato directo en cómo están distribuidos dentro de la Tierra. ¿Ya? No están, digamos, distribuidos al azar, están muy relacionados con cómo se da la dinámica, la termodinámica interna de la Tierra. Entonces, habíamos dicho que la geoquímica es una herramienta esencial en el desarrollo de la búsqueda y la evaluación de distintos yacimientos minerales,
Sin embargo, no es la única herramienta y por sí sola no puede entregar elementos de evaluación o de interpretación que permitan llegar a conclusiones razonables y productivas, digamos, desde el punto de vista económico. Para eso necesita estar interrelacionada con otras herramientas que son principalmente la química, la física y la estadística. ¿Por qué estas tres herramientas? Porque la geoquímica, que en general ve la distribución de los elementos y su migración, necesita de los experimentos químicos y de las técnicas analíticas que involucran a la química para poder determinar los contenidos absolutos de los elementos en los materiales. Cuando nosotros queremos saber cuál es el contenido de un elemento en un material terrestre, tenemos que analizar ese material. Y para eso necesitamos técnicas analíticas que están basadas principalmente en la química y la física. También requiere de la física para poder determinar cuáles son las reacciones y los distintos procesos, los cambios, las variables, cómo cambian las variables intensivas para dar origen a una u otra distribución de los elementos. Y requiere de la estadística porque una vez que se han obtenido datos analíticos y se saben ciertas composiciones, hay que tratar de buscar distribuciones estadísticas para esos elementos que me permitan reconocer cuando haya concentraciones que sean extremadamente altas o extremadamente bajas y que me puedan llevar a identificar en este caso específico, en el caso específico que nosotros estamos viendo, un yacimiento mineral. Esas tres áreas de la ciencia se tienen que combinar con la geología para poder llevar, digamos, a la interpretación de los resultados geoquímicos que se hacen durante la prospección y la exploración básica. Es decir, nosotros iniciamos campañas de exploración básica, tomamos ciertas muestras, esas muestras las analizamos con las técnicas analíticas, los resultados los vemos de manera geoestadística y los complementamos finalmente con la información geológica que es muy, muy significativa, muy importante y básica, y en ese contexto final podemos tener, con ese contexto final tenemos lo que es la geoquímica aplicada. Además de esto podemos agregar algunos sistemas de identificación remota como las imágenes satelitales y generamos entonces todo el conjunto de herramientas que nos lleva finalmente a poder identificar zonas de interés económico. ¿Ya? Entonces la geoquímica es una herramienta importante, pero no basta por sí sola y tiene que estar interrelacionada con algunas ciencias más básicas, digamos, y además tiene que estar muy interrelacionada con la geología, porque es el conocimiento básico que permite hacer cualquier interpretación final para llevar desde las cosas estadísticas, desde los números que han entregado las técnicas analíticas a la interpretación de qué es lo que están representando. Recordemos que la geoquímica y la geología hacen en base a lo que se ve en superficie y lo que se ve en los primeros metros de la corteza terrestre, hacen interpretaciones de mucha mayor profundidad sobre la distribución de los elementos. Por lo tanto, es necesario llevar un control muy estricto de cuáles son de los datos reales con los cuales se cuenta para poder después hacer extrapolaciones que nos permitan determinar qué es lo que pensamos que hay bajo la superficie. Por eso es que es tan importante unir el conocimiento geológico con el geoquímico, con otras técnicas para poder llegar a resultados o a interpretaciones confiables, ¿no? Que no signifiquen digamos, una pérdida importante de recursos por equivocarse en lo que uno está interpretando. Entonces, la prospección geoquímica de manera específica utiliza las herramientas de la geoquímica con el objetivo de detectar los procesos de dispersión que provienen de una mineralización. Ahora, la geoquímica se utiliza en general para conocer los procesos que determinan la distribución de los elementos en la Tierra. Esto no necesariamente tiene que ver con concentraciones específicas de minerales, sino simplemente con las concentraciones naturales y cómo los elementos pasan desde un lugar al otro y cómo han ido evolucionando a medida que ha ido avanzando el tiempo geológico, el tiempo terrestre, desde que la Tierra se formó. Ahora, la prospección geoquímica toma algunas de estas herramientas, algunas bastante específicas, y las utiliza para poder hallar patrones de dispersión. Se supone que existen cuerpos mineralizados, es decir, cuerpos donde hay una concentración alta de un elemento que nosotros queremos explotar o que queremos buscar para ver si es que podemos sacar un beneficio económico de él. Supone que estos cuerpos, estas concentraciones anómalas,
no están expuestas en la superficie o no se ven al ojo, con la vista, digamos, uno no los puede ver, y que para poder determinarlos hay que hacer ciertos análisis y hay que obtener ciertos datos, y esos datos después interpretarlos. Entonces, toma las herramientas de la geoquímica que más les sirven, tomando muestras de campo, digamos, y las lleva, las combina y las utiliza para determinar el patrón de dispersión que podría llevarnos a lo que es el cuerpo mineralizado. Veamos este diagrama que está acá. Tenemos acá un cuerpo que es un cuerpo mineralizado que se corta en el nivel donde las aguas meteóricas fluyen, es decir, donde comienza la formación del suelo, donde ya estamos en la zona de oxidación y tenemos al nivel subsaturado de oxidación donde ya hay, rompemos enlaces de minerales, digamos, donde ya no tenemos la roca madre, y comienza a dispersar los elementos que antes estaban concentrados. Y es eso lo que las herramientas, la prospección geoquímica busca, encontrar esa dispersión. Ahora, ¿cuáles son estas herramientas de la geoquímica que la prospección utiliza para determinar estas dispersiones? Eso es lo que vamos a ir revisando a medida que desarrollemos este módulo. Vamos a ver cuáles son esas herramientas. Primero, cuáles son los términos analíticos, después cómo se puede interpretar, después cómo uno puede tomar las muestras para hacer ese tipo de procedimientos analíticos y después cómo puede interpretar los resultados que obtiene a partir de utilizar estas herramientas. Ahí ya la interpretación de resultados no es necesariamente solo geoquímica, también entra la geoestadística de una manera importante, como uno puede modelar distintas distribuciones dentro de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, en este caso específico que tenemos acá, lo que nos interesaría, si uno fuese caminando por ese cerro que está ahí en realidad uno vería 3 arbolitos y un río, no vería más que eso, digamos. Pero si pudiera tomar algunas muestras y realizar algunos análisis químicos, determinaría que uno de los arbolitos tiene una composición química muy diferente a los otros dos y que la tierra alrededor de ese arbolito también tiene una composición química diferente y que por lo tanto es probable que la roca madre, que la roca que está bajo ese suelo también tenga una composición química que es diferente y que algún elemento esté ahí concentrado. Eso solamente se puede definir una vez que uno ha realizado ciertos análisis químicos y ha obtenido ciertos resultados. ¿Ya? En general, no es posible verlo solamente con analizar el sector. Ver el sector como una primera información. También se puede combinar con algunos métodos geofísicos, imágenes satelitales y podría llegar a conclusiones similares. Bien, entonces un concepto fundamental, una herramienta fundamental es el análisis geoquímico. El análisis geoquímico es lo mismo que el análisis químico, pero aplicado a un material geológico. Y lo que persigue es la determinación del contenido absoluto de un elemento o un compuesto químico determinado en un material natural. Eso es lo que buscamos cuando hacemos un análisis. Este primer concepto tiene detrás de él dos cosas que son muy significativas y que las voy a recalcar durante el desarrollo de este módulo. La primera es que el análisis geoquímico se hace sobre un material natural, por lo tanto, y eso es una muestra, esa muestra tiene que estar muy bien caracterizada y muy bien relacionada al entorno geológico, porque si eso no se hace, no vamos a poder interpretar bien los resultados. Por otra parte, el resultado final obtenido luego de analizar esa muestra tiene que ser confiable y para que sea confiable se deben seguir protocolos de análisis y se deben tener controles sobre la precisión y la exactitud del resultado que estamos obteniendo. Entonces, esos dos conceptos son fundamentales, tanto el control de la muestra como el control del análisis químico. Y eso nos va a dar un dato, un resultado confiable que podemos interpretar de manera segura para determinar que tenemos una concentración específica de un elemento que estamos buscando. Entonces entran aquí los conceptos de precisión y exactitud del análisis geoquímico, del resultado del análisis geoquímico. Vemos acá una muestra, un gráfico que nos indica de cierta manera a qué corresponde la exactitud y a qué corresponde la precisión. La exactitud se refiere a la factibilidad de la repetitividad del análisis, es decir, si yo analizo 5 veces un mismo material y las 5 veces encuentro el mismo resultado, quiero decir que yo estoy obteniendo resultados muy exactos, es decir, que los puedo repetir siempre. La exactitud
tiene que ver con lo cercano que yo estoy al valor real de mi muestra. Es decir, si yo analizo una muestra una o dos o tres veces y obtengo el valor que realmente debería obtener, que corresponde al valor absoluto de ese elemento químico, estoy hablando de una buena exactitud. Tenemos acá entonces el ejemplo de una precisión baja y una exactitud baja. Tenemos que la parte más clara del círculo, de los círculos, corresponde al valor real, esta parte en el centro, y lo que tenemos es una gran dispersión de los datos, es decir, si nosotros repetimos el análisis aquí es unas 8 veces, 8 veces, y las 8 veces tenemos valores distintos. Quiere decir que tenemos una precisión muy baja, no es repetible ese análisis. Y podemos tener también una exactitud baja, es decir, que estamos muy lejos del valor real. Ahora, si tenemos una precisión alta, es decir, repetimos varias veces el análisis y siempre obtenemos el mismo resultado, pero estamos lejos del valor real, tenemos una precisión alta y una exactitud muy baja, estamos lejos del valor real. Si tenemos una precisión baja, pero una exactitud alta, estamos siempre cerca del valor real, pero las variaciones entre un análisis y otro del mismo material son muy distintas. Los resultados, llegamos a resultados distintos. Y cuando tenemos alta exactitud y alta precisión, que es lo que siempre se debe intentar lograr, tenemos valores que son repetibles siempre, dentro de un margen de error pequeño, y estamos muy cercanos al valor real. Existen metodologías dentro de los protocolos de los laboratorios, existen siempre metodologías que permiten tener un control exacto de la precisión, o sea, control exacto de la precisión y de la exactitud, que nos permite saber que estamos cerca del valor real mediante la introducción de estándares, por ejemplo, o sea, de muestras con valor conocido, y es que estamos cerca de la precisión realizando duplicado, es decir, analizando varias veces una misma muestra. ¿Ya? Entonces, dentro del análisis geoquímico, nuestro protocolo nos tiene que llevar a que siempre tenemos la mayor exactitud y la mayor precisión posible. Ahora, ¿en qué consisten los análisis geoquímicos? ¿Y qué son los resultados que obtenemos de un análisis geoquímico? Bueno, podemos hay muchos tipos de análisis geoquímicos, hay muchos tipos de resultados que se obtienen de análisis geoquímicos, y lo que uno aplique y lo que uno obtenga como resultado siempre depende muchísimo del objetivo que se esté persiguiendo. Por ejemplo, cuando queremos saber la composición de una roca en un granito, una de las cosas importantes es su contenido de sílice, es decir, de la molécula SiO2. ¿Ya? Y vamos a obtener un valor que representa el 60% del peso total de la roca. El 60% del total del peso de un granito, de una muestra de granito, es sílice, que generalmente está representado por cuarzo o feldespato u otro tipo de mineral. ¿Ya? Entonces lo que estamos midiendo ahí es la molécula de sílice, compuesto de sílice. Por ejemplo, si estamos midiendo el agua de un arroyo, queremos saber el pH. ¿Qué es el pH? El pH es la cantidad de iones hidrógeno o de protones que nosotros tenemos dentro de un agua. El pH es muy importante para determinar cuáles son los elementos que nosotros podemos tener en solución o no, y cómo esa agua va a reaccionar con los seres vivos y con las rocas. ¿Ya? Podemos tener aguas muy ácidas que sean destructoras, por ejemplo, de tejidos orgánicos y que afecten a los seres vivos. O podemos tener aguas muy alcalinas que también afecten de cierta manera la interacción con las rocas, produzcan cierto tipo de barrera. Entonces, medimos el agua de arroyo y podemos medir un valor de 5 o 6 que está más o menos en un rango normal neutro. No es neutro realmente, pero a veces se considera neutro para el caso de las aguas meteóricas. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del aire podemos medir el compuesto del dióxido de carbono, que nos permite, que nos da una indicación de cuánto es la cantidad de gases de efecto, por ejemplo, efecto invernadero, que tenemos en una muestra atmosférica determinada, y que muchas veces está en directa relación con el grado de contaminación que puede tener el aire. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí valores de 370 ppm que podrían ser de cierta manera normal. ppm significa partes por millón, es decir, de un volumen de aire, de un volumen determinado, que lo llevamos a 1.000.000 de partículas, nosotros tenemos 370 que son de dióxido de carbono. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de los gases geotermales, podemos medir el contenido de ácido sulfídrico,
donde tenemos, por ejemplo, 120 milimoles por mol de agua, que es un valor bastante, más o menos, no es alto, es normal para un gas geotermal, y que no indica necesariamente una fuente geotérmica importante o una mineralización de azufre considerable. Pero eso es lo que se puede medir. Y lo que se mide ahí es la molécula, digamos, de H2S. ¿Ya? Si tenemos un material chancado o un concentrado de cobre que viene de una planta o de una planta de tratamiento o de una columna de extracción desde una faena minera, lo que queremos, por ejemplo, medir es el elemento específico que tiene valor económico, que en este caso el cobre. Y, por ejemplo, podemos tener que tenemos un 70% del peso total, y en este caso tendríamos un concentrado muy pobre de cobre que hay que necesariamente refinar para llegar al producto final que se vende. ¿Ya? Entonces, en este caso estamos buscando un valor elemental. Y, por ejemplo, en obiotita, si queremos trazar de cierta manera su contenido isotópico o su origen, podemos utilizar razones isotópicas, eh, la cantidad de ciertos isótopos o la composición del peso que puede tener un elemento específico, lo podemos determinar con una cierta metodología, y tenemos valores de 0,751 en las razones de estroncio 87 a estroncio 86. Eso quiere decir que esa es la cantidad de uno de los isótopos de estroncio con respecto al otro que tenemos. Para cada uno de estos análisis vamos a necesitar una técnica analítica diferente, vamos a ocupar un material diferente y necesitamos un protocolo distinto para poder llegar a un resultado confiable. Entonces, en el transcurso de este módulo yo no me voy a detener en todas estas metodologías, pero sí vamos a revisar algunas de las más significativas en términos de la exploración geoquímica y en términos de la prospección para depósitos minerales, más que para depósitos no minerales. Vamos a ver principalmente para depósitos minerales. Para los depósitos no minerales pueden ser aplicados otros tipos de técnicas, pero en el fondo las metodologías que rigen, los protocolos que rigen la toma de muestras y la interpretación de resultados no varía significativamente con respecto a uno u otro. Entonces tenemos que dentro de los análisis en prospección geoquímica o en términos geológicos para determinar concentración de elementos en materiales geológicos o origen de materiales geológicos, tenemos dos tipos de análisis significativos. Uno es el análisis elemental, que no necesariamente corresponde a un elemento específico, sino que también puede responder a compuestos dentro de eso, y también puede responder a ciertas características físico-químicas de la roca, ¿ya? Y en general estos análisis elementales se obtienen en roca total, trozo de roca analizado, un concentrado de minerales obtenido de manera artificial o también concentrado a partir de fenómenos de procesos naturales. Se puede tomar en líquidos acuosos o se puede tomar en gas. Lo que se determina son elementos químicos solos, como el cobre o el oro, compuestos como la sílice, el sulfato o el dióxido de carbono, que ya lo habíamos visto, o ciertas propiedades específicas como el pH, el LH, el estado redox, y la temperatura de algún líquido, gas. La temperatura no es para los sólidos, principalmente el LH, el pH y la temperatura son generalmente para medios acuosos o gaseosos, y más bien para medios acuosos, soluciones acuosas. Entonces, también nosotros tenemos que representar estos análisis elementales, y los podemos representar de esta manera. Por ejemplo, acá tenemos un mapa topográfico, muestra diferentes curvas, donde se ha realizado una red de muestreo, y en esta red de muestreo están representadas los distintos contenidos de oro en partes por billón. Ya estas partes por millón es parte por billón, en muestras de suelo, ya no muestras de roca, sino que de suelo. Y vemos que hay zonas donde hay una mayor concentración de oro. Perdón. Este es un tipo de análisis elemental. Son los tipos de análisis más comunes para la prospección geoquímica, los que más se utilizan y los que mejores resultados dan. No solamente del elemento en sí solo, pero combinación de determinación de elementos, compuestos y condiciones físico-químicas de la solución acuosa. Eso es lo que permite de mejor manera poder determinar ciertas concentraciones, y es lo que llamamos el análisis elemental,
que se usa a partir de ciertas técnicas de detección analítica. Otro tipo de análisis que se puede realizar es el análisis isotópico, que se hace en roca total, en minerales y en líquidos, y que determina razones isotópicas, es decir, contenidos relativos de un isótopo con respecto a otro de un elemento determinado. Ya estos pueden ser isótopos radiogénicos estables, los más comunes que se utilizan son el estroncio, el oxígeno, el carbono, el plomo y el osmio también, en casos específicos de ciertos yacimientos minerales, el hidrógeno también, el hidrógeno y deuterio. Acá tenemos un ejemplo tomado de Mathur et al. Del 2000, donde se realizan mediciones de isótopos de osmio en molibdenita, ¿ya? Y se encuentra que hay una relación interesante entre la razón inicial de osmio 187 y osmio 188 y el contenido estimado de cobre en millones de toneladas, siendo aquellos elementos que tienen muchísimo menos muchísimas fluctuaciones mucho menos radiogénicas, es decir, mucho más bajas de ohmio 187 y 188, los que tienen mayor cantidad de elementos, o sea, mayor cantidad de tonelaje dentro de sus de cobre, digamos. Y todos estos depósitos corresponden a porfios cupríferos de franjas más o menos similares. Entonces, tienen, de cierta manera, relaciones genéticas, o sea, genéticamente son todos similares. Sin embargo, aquellos que son menos radiogénicos y por lo tanto tienen un origen magmático específico, tendrían, quizás serían mucho más propensos a tener grandes cantidades de tonelaje que eh, aquellos que tienen razones más altas o más radiogénicas de osmio. Ese es otro tipo de análisis que se puede hacer en los distintos materiales geológicos. Entonces, dentro de las técnicas analíticas, volvemos a ver esto, y existen diferentes metodologías para determinar el contenido absoluto de un elemento o compuesto químico en un material natural. ¿Ya? En esta diapositiva vemos de nuevo, o hacemos hincapié nuevamente en estos dos aspectos esenciales de la determinación de los contenidos de elementos químicos. El primero es la importancia de la toma de la muestra, del estricto control geológico de la toma de la muestra, para poder hacer una interpretación razonable del resultado que se va a obtener, y luego la implementación de un estricto protocolo de análisis que permita asegurar que los resultados tienen una precisión y una exactitud, la mayor precisión y exactitud posible, y que van a ser confiables. Entonces, una vez que tenemos un control geológico importante y significativo, una vez que tenemos resultados confiables, podemos hacer interpretaciones seguras que nos lleven a conclusiones y a realizar, a poner mayor énfasis en una u otra zona, de manera que no vayamos a equivocar el blanco o no vayamos a determinar bien los patrones de dispersión. Por lo tanto, vuelvo a insistir que toda la prospección geoquímica se basa en la combinación de las técnicas analíticas con un buen control geológico de los procesos que pueden dar origen a las distintas distribuciones de los elementos. Si no se combinan estos dos factores, no se pueden llegar a tener resultados más o menos confiables que permiten interpretaciones seguras. Entonces, como yo les dije, cuando vimos la tabla recién de los distintos análisis geoquímicos que se pueden utilizar, existen muchas técnicas analíticas y algunas son muy específicas a un tipo de análisis o a un tipo de material determinado, y no vamos a revisar, no es el objetivo de este curso revisar todas esas técnicas, sino que vamos a hacer un resumen de aquellas que son las más importantes, las más significativas y las que tienen una mayor influencia dentro de los análisis de prospección geoquímica, que son las más útiles en el fondo para la prospección geoquímica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque determinan de mejor manera los elementos que son los trazadores de los distintos cuerpos mineralizados,
o los elementos o las condiciones físico-químicas que se encuentran en fluidos acuosos que podrían estar relacionados a zonas mineralizadas, ¿ya? Entonces, nosotros podemos tener muchas técnicas para determinar, por ejemplo, el contenido de sílice, se puede obtener de distintas maneras, pero hay ciertas maneras que son mucho más eficaces, que son mucho más económicas, es decir, que se requiere poner un gasto mucho menor, y son a la vez también mucho más rápidas, y por lo tanto esas van a ser las preferidas para conocer el contenido de sílice de una muestra de suelo, de roca total, de solución, lo que sea que se esté buscando. Las técnicas más utilizadas entonces son la espectrofotometría de absorción atómica, la espectrometría de emisión óptica, la espectrometría de masas y la activación neutrónica, ¿ya? También existe como técnica importante la fluorescencia de rayos X, el infrarrojo y algunos otros tipos de técnicas basadas en emisiones de ondas desde los materiales que han sido intervenidos, ¿ya? Todas estas técnicas miden concentraciones de elementos en materiales sólidos. Varias de estas técnicas también miden concentraciones de elementos en materiales acuosos o incluso gaseosos, sobre todo aquellas que dicen relación con la emisión de ondas desde los distintos elementos de emisiones de onda. Esas son las más utilizadas sobre todo para los elementos gaseosos que son difíciles de concentrar y ingresar, digamos, a un espectrómetro o un espectrofotómetro, como vamos a ver con estas máquinas, ¿ya? Entonces, de todas maneras, la prospección geoquímica se basa muy preferentemente en el análisis de materiales sólidos, ¿ya? Es por eso que son muy importantes las técnicas que sean más eficaces para determinar materiales sólidos. Y como además todas estas técnicas también pueden servir para determinar contenidos en materiales líquidos, son doblemente interesantes y eficaces para determinar las concentraciones de los elementos o de compuestos. Tenemos acá una tabla en la que vemos las distintas metodologías, los elementos que mejor pueden medir y algunas aplicaciones o comentarios observaciones que se puedan hacer a estas metodologías. Teníamos entonces el primero la espectrometría de absorción atómica, que es muy buena para determinar algunos metales preciosos, el mercurio, metales base, el molibdeno y el estaño y otros elementos, ¿ya? Es un método bastante adecuado también para el análisis de soluciones acuosas, es decir, de muestras de soluciones acuosas, no de muestras sólidas, ¿ya? Tenemos la espectrometría de emisión, que mide 70 elementos de los alrededor de 82 que existen, mide una gran cantidad de elementos, y es uno de los más utilizados en exploración minera por su rapidez y por su economía, digamos, por ser uno de los métodos más económicos para analizar. Después está la espectrometría de masa, que mide 50 elementos, entre ellos algunos que son difíciles de detectar con las espectrometrías de emisión, y también es muy utilizado en exploración minera, ha ido con el tiempo la espectrometría de masa para análisis de grandes volúmenes de muestra, se ha desarrollado en las últimas décadas, incluso en los últimos 10 años de manera industrial, para específicamente para la minería o para todo lo que tiene que ver con la identificación de recursos naturales, y en realidad ahora está desplazando a las otras técnicas porque es muy eficiente, es muy eficaz, mide muchos elementos, sirve tanto para soluciones acuosas como para materiales sólidos, digamos, y mide una gran cantidad de elementos de manera muy rápida, secuencial y muy rápida. Entonces ya está siendo uno de los más utilizados. Es un poco más caro que la espectrometría de emisión, pero aún así eh, los precios son relativamente bajos para analizar grandes volúmenes de muestra. Luego está la fluorescencia de rayos X, que mide en general los elementos mayoritarios. Muchas veces se combina esta fluorescencia de rayos X para elementos mayoritarios y que son el calcio, el potasio, el titanio, la sílice, magnesio, manganeso, aluminio, fierro, potasio y sodio, algunos elementos menores o trazas, muy, muy pocos, y se combina esto con alguna de las otras dos espectrometrías para poder obtener un rango de elementos muy amplio, ¿ya? Que va alrededor entre de los 53 a 60, 70 elementos,
¿ya? Y es muy adecuado para el análisis completo de muestras de roca total. Luego tenemos el análisis por activación mediante bombardeo neutrónico, o que habíamos determinado antes que se llamaba activación neutrónica, que es muy bueno para determinar contenidos, por ejemplo, de oro, y que tiene como característica esencial y mejor, su ventaja mayor es que no es destructivo. Por lo tanto, permite la reutilización de la muestra luego de haber sido analizada. Todo el resto de los materiales son todos destructivos, es decir, una vez que uno ingresa la muestra, es imposible que vuelva a poder medirlo. En cambio, con el análisis de activación neutrónica, sí se puede analizar varias veces. No es muy útil para analizar grandes volúmenes de muestra. Hay ciertos elementos que no son fácilmente detectables y implica la utilización de métodos radioactivos, de radioactividad en reactores nucleares, lo que lo hace significativamente más riesgoso desde el punto de vista de la salud humana que los métodos, sin ser necesariamente altamente riesgoso. No lo es de por sí, pero es más complejo desde ese punto de vista. Luego está la microsonda, que puede ser electrónica o iónica, y que puede determinar bastantes elementos. La microsonda iónica tiene un espectro mucho más amplio de elementos que la microsonda electrónica, y se utiliza para determinar composiciones minerales específicas, ¿ya? Estos son, generalmente no es muy utilizada para prospección minera, pero sí mucho en minería, en determinación de modelos geológicos de yacimientos y de yacimientos minerales y no minerales, porque es muy útil para saber cuáles son las concentraciones de los elementos de los minerales específicos, y no en la roca, es decir, tiene una resolución espacial muchísimo mayor. Luego tenemos los espectrómetros de masa con sector magnético, que son esencialmente similares a la espectrometría de masa anterior, pero que tienen un rango de... pueden separar los elementos de manera muchísimo más específica, con los pesos mucho más determinados, y que son esenciales para medir isótopos. Tienen un alto nivel de detección. Eso quiere decir que pueden determinar contenidos muy, muy pequeños de elementos, es decir, los isótopos. Vemos que los isótopos son porcentajes mínimos de elementos que se encuentran de manera muy mínima dentro de las rocas. Entonces son cantidades muy, muy pequeñas de isótopos, de elementos las que se miden, y los espectrómetros de masa con sector magnético son capaces de determinarlos fácilmente. ¿Ya? Miden distintos tipos de sistemas: rubidio, estroncio, renosmio, uranio, plomo, potasio, argón, samario, neodimio, y recientemente se ha desarrollado también isótopos estables como azufre, óxido, fierro, nitrógeno, y recientemente se ha desarrollado la determinación en cobre, fierro, molibdeno, magnesio, calcio, que es muy útil también para procesos que tengan relación con la generación de distintos tipos de yacimientos minerales y no minerales, minerales metálicos y minerales no metálicos también. Y luego está el ensayo a fuego, que en realidad no es una técnica en sí sola, sino que es una manera de separar minerales, de separar elementos, que es muy efectiva para medir oro, plata y elementos del grupo del platino, que son elementos que se encuentran a niveles muy trazas, son muy complejos de separar de otros elementos, y el ensayo a fuego permite separarlos muy bien, pero requiere que haya otra técnica que los mida. El ensayo a fuego solamente separa los minerales, los elementos de los otros elementos, pero requiere que haya una técnica como la espectrometría de masa o la de emisión, que mida finalmente cuál es la concentración final de esos elementos absolutos. Todas estas aplicaciones permiten determinar contenidos absolutos de elementos, compuestos e isótopos. Bien, vamos a hacer una revisión bastante breve de las metodologías más importantes. Tenemos la espectrofotometría de absorción atómica, que se abrevia a veces como AAS, Atomic Absorption Spectrophotometry. Y en este caso, el principio que guía esto es que los electrones del elemento están en sus orbitales determinados, digamos, y van a cambiar de orbitales de uno más, de más baja energía a uno de más alta energía, cuando absorben energía proveniente de una luz que se les aplica. Cuando la longitud necesaria para movilizar los electrones de un elemento a otro
es de un orbital a otro en un elemento es única y específica para solo ese elemento. Por lo tanto, si nosotros conocemos la energía que estamos aplicando, vamos a saber que solamente los electrones de ese elemento específico se van a mover. Bien, entonces se conoce la energía que se aplica a la muestra y luego se mide la que queda al final, y esta energía final, que va a depender de cuántos electrones se movilizaron de un orbital a otro, va a ser proporcional a la cantidad del elemento. Lo vemos acá en una gráfica. Vemos aquí que hay una radiación incidente sobre el átomo, que está compuesto por un núcleo y por los electrones en los distintos orbitales. El electrón, al recibir esta energía de radiación, se mueve de un orbital de energía menor a uno mayor, y al ocurrir eso, después trata de volver al estado inicial y transmite una radiación específica cuando quiere volver a su estado no excitado, digamos, a su nivel basal. Esa es la energía que se mide y la que luego se produce proporcionalmente, o sea, se hace la correlación entre la energía que se mide y la cantidad del elemento que existe. ¿Ya? Vemos acá cómo funciona esto. Tenemos una lámpara con un cátodo. Inducimos la muestra en solución, es decir, la muestra tiene que estar disuelta en una solución, y este se vaporiza, se genera una nube en un nebulizador, y esta nube de la solución va a una llama. Esta llama es la que se regula y que va entregando distintos tipos de energía, y esas energías son las que hacen mover los electrones dentro de los orbitales, y luego esta señal es medida en un fotomultiplicador que aumenta la señal y que permite procesar los datos y finalmente saber cuál es definir el resultado, cuánta es la cantidad absoluta del elemento en cuestión que uno está tratando de analizar. Esta espectrofotometría de absorción atómica permite analizar grandes volúmenes de muestra de manera secuencial, o sea, bastante rápida, y permite determinar ciertos elementos de muy buena manera, sobre todo el oro, la plata, el cobre, el molibdeno, el plomo y el zinc, el estaño también. Pero ciertos otros elementos no es muy útil para medir otros tipos de elementos. Se utiliza bastante en, en minería, y como la muestra va siempre en solución, sirve para determinar composiciones en soluciones acuosas.